Pero nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de fenómenos. Lo que les digo, lo bonito de andar explorando estos lugares de noche. Conectado una bocinita nomás para que se amplifique el sonido. Vamos a hacer aquí un escaneo. Ahí se pone a escanear. Detecta la radiación que emite el cobalto 60 y el cobalto 65, así que en esta prueba pues nos va a funcionar muy bien. Queremos hacer la prueba a ver si hay señal de teléfono, si tenemos datos, si tenemos cobertura telefónica. Aquí trajimos una brújula tradicional, común, sencilla. Aquí podemos ver para dónde marca el norte. Vamos a ver, de ovnis, hay apariciones de marcianos que te los puedes encontrar por aquí, por alrededor. Pero, ah cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, bastante bien. Como pueden ver, estamos en el inicio de la zona del silencio. Vamos a pasar toda la noche, toda la madrugada en la zona del silencio. Vamos a explorar todas sus curiosidades, todo lo que dicen de esa peculiar zona. Vamos a hacer varios experimentos y como ustedes saben, nosotros no nos gusta ir solamente a los lugares. Si no sabemos de lo que estamos hablando, pues investigamos y también hacemos pruebas y experimentos. Así que acompáñanos, vamos a la zona del silencio a explorar estos increíbles misterios que tiene ese lugar. Sin nada más que decir, estoy bastante emocionado. No sé cómo explicarlo, pero ya tenemos que irnos de aquí porque ya el sol se está poniendo y nos queda poquito tiempo para armar la casa de campaña. Así que vamos. El sol cala directamente sobre la cara. Igual venimos en un vehículo y en el vehículo pues nos está dando de frente, entonces ya venimos un poco fastidiados. Salimos desde muy temprano, fuimos a recoger varias cosas porque tenemos unas sorpresas para el día de hoy. Y pues nada, compañeros, no hay más que ver, no hay más que sentir, vámonos. Este no es un comercial, pero si alguien nos está viendo de una agencia de vehículos, nosotros podemos promocionar su marca, más con que nos presten un vehículo para ir a estos lugares que tenemos varios planes en el estado de Chihuahua y alrededor. Así que si quieren colaborar con nosotros, bienvenidos. Ahí pongo mi Instagram y ahí nos pueden contactar. Aquí vamos llegando al ejido La Flor. Este ejido es prácticamente como la entrada a la zona del silencio. Tienes que pasar por este ejido para llegar a exactamente la verdadera zona del silencio. A ver, aquí tenemos un pequeño cementerio. Aquí me voy a tener tantito para platicarle lo que encontré buscando por Google Maps, pues para buscar referencias de cómo llegar. Estaba haciendo mi investigación y exactamente en este punto donde estamos parados, volteé la cámara de Google hacia atrás y al fondo se ve un círculo, como un círculo plateado flotando arriba de la casa. Te regresas poquito y ya no está. Y luego te vas un poquito más hacia adelante y ahí aparece el circulito. Ahí les voy a poner unas imágenes para que vean de lo que estoy hablando. Quién sabe si sea un efecto de la misma cámara del carrito de Google, pero es algo extraño que me pareció una buena idea platicárselos a ustedes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a platicar tantito con la señora. Hola, buenas tardes. ¿Por aquí es el camino hacia la zona del silencio? Sí, por aquí es el camino para la zona del silencio, pero no pueden entrar sin aquí. Ahorita ya es muy tarde. El recorrido es de 5 a 6 horas. Es muy lejos. Okay. En realidad vamos a acampar. ¿Dónde podemos acampar? Aquí tengo los campamentos. Aquí fuera del lugar, aquí más adelantito, ahí tengo los campamentos. ¿Es un área donde nos prestan o...? Sí, es un área donde les rentamos más o menos por noche. Hay 3 campamentos, hay el Chihuahua, el Coahuila y el Durango. Ya dependiendo en que cuál queda, el último es el Coahuila. Y traigo la llave y ya los mando a lo que es el campamento. ¿De dónde vienen, muchachos? ¿De Chihuahua? Ah, vienen de Chihuahua. Y miren, los visitantes que tenemos también son de Chihuahua. ¿Vienen muchos visitantes? Sí, pues sí vienen, fíjese. Sí tenemos visitantes. Este lugar es muy místico y pues aparte por el lugar donde estamos en el fondo del mar de Tetis. Eso es lo importante del lugar en que estamos, porque vivimos dentro de una bolsa. Es más, somos el ombligo del desierto chihuahuense. Toda esta parte estaba hace 65 millones de años sumergidos en el mar. Por eso se dice tantas cosas. Estamos en un lugar muy importante.
Estamos en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas, paralelo 27. Estamos colindando con Egipto y estamos colindando con el Tíbet. Entonces son lugares como muy especiales. ¿Y usted que vive aquí, en las noches ha visto algo, alguna historia que le haya pasado? Mire, ¿cómo les diré? No es una historia, es un convivir con ese tipo de fenómenos, que son las apariciones de luces, tanto en la tierra como en el cielo. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de fenómenos. Normalmente, pues si no son en el cielo, pues son por los caminos, por los matorrales, pero nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de luces. Que convivimos. Sí, fíjese, yo tengo 45 años aquí, la familia de mi marido, ellos ya van 6 generaciones en este lugar. ¿En este mismo lugar? En este mismo lugar. Así es que pues, si hubiera un fenómeno como por decir ovnis o marcianos, pues ellos ya hubieran visto algo raro. Pero sí, de ser un lugar muy místico, sí lo es. Sí lo es. De que es un lugar con mucha armonía también, de que es un lugar que tiene mucho magnetismo y que tiene todo eso, pues sí también. Sí, por las caídas de meteoros que tenemos constantemente. Sí se ven bastante la madrugada. Sí. Oiga, ¿y usted cree que porque hay magnetismo caigan tantos meteoritos aquí? Mire, suele suceder que posiblemente sí, porque hubo un desgaje del meteoro allá. Acá dentro de con nosotros hubo un desgaje de ese meteoro y posiblemente también por ese desgaje, porque se le nombra zona de meteoritos y allá hay mucho, como que haya quebrado usted un hueso de vidrio, así se ve allá, pero chiquititos meteoritos. También escuchamos ahí unas historias de que los animales vienen aquí y buscan finalizar aquí su vida. Oiga, mire, sí, es parte de los mitos, porque ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, ahí donde llegaron ayer en mi casa, que es la de ustedes también, ahí en ese lugar nosotros tenemos un panteoncito. Cuando hay las grandes sequías, y ustedes saben que se mueren muchos animales, nosotros los tiramos para aquel lado todos juntos. Si se nos muere un becerrito, una vaca, y todos los juntos, y los que están acá los tiran para este lado de la loma. Entonces es un mito, ¿verdad? Porque ahí se va juntando entre... Sí, ahí se va juntando y como ven todos los huesos juntos, piensan es que nosotros formamos como panteoncito, pero de animales. Claro. Y eso es la realidad, no es como lo que la gente piensa. Mire. Que van y se mueren allí, no es. Aquí estamos armando la casita de acampar. Nos estamos dando un tiro, pero Lalito es el bueno, él es el experto. Míralo. ¿Sí se arma? Se tiene que armar, perro. O si no, nos quedamos a dormir al aire libre o en la troca. Listo. Y aquí Lalito preparando el fuego. ¿Qué te parece el atardecer, Lalito? Y luego sabes que también hay, o sea, que se esconde el sol justo en esa sierrita. Sí. Te fijas en medio, así en la cuenca de esa sierrita que se ve a lo lejos. Y luego las 3 nubes arriba y luego... Te parece de película, ¿no? Cállate, sí. Y no le hace justicia, ¿eh? De hecho, mira, hasta para acá todo se ve así como un finalizar rojo. No, cállate. Oigan, pues acabo de volar el dron, pues no tuvo ningún problema. Lo volé por alrededor de 2 kilómetros a la redonda. Así que por lo menos drones pues, sí pueden volar aquí. Es parte de un mito de que aparatos electrónicos, específicamente drones, no pueden volar en la zona del silencio. Pues por lo menos en esta parte de la zona funcionó muy bien. Mañana lo vamos a calar un poco más metido, a ver si presenta algún tipo de falla. ¿Qué onda? Ay, disculpa que casi no nos vemos, pero estamos casi oscuras. Aquí Lalito nos preparó la cena. ¿Qué nos preparaste, Lalito? Una carnita asada, compadre, un poquito de gallo con chile, tomate, cebolla y pepino, un guacamolito, salchichitas, cebollita asada. Por ahí todavía nos salen las papitas asadas, que también hicimos papitas asadas. Entonces pues provecho. Y si escuchan ese escándalo es porque trajimos un generador, porque vamos a jugar aquí
al Switch. Vamos a jugar al Mario Kart. Allá está, de aquel lado tenemos el generador. ¿Por qué trajimos el generador? Porque quisimos hacer la prueba también de que si podía encender aquí la tele, y al parecer pues sí funciona bien, sí está funcionando bien la tele. Y también aprovechamos para cargar aquí los teléfonos, está cargando ya el teléfono también. Las cosas electrónicas que dicen que fallan muy seguido aquí en la zona del silencio, pues también es un mito. Y pues nosotros vamos a cenar. Provechito. Pues es temprano, ¿verdad? Todavía vamos a comenzar todavía la travesía de este viaje. Entonces esperemos que sí, en verdad no pase nada y que nos vaya muy bien. Vamos a jugar unas partiditas de Mario Kart. Te voy a ganar a Lalito, te voy a ganar. Vamos a apostar, ¿qué apostamos? Manos te van a faltar para ganar. Oficialmente estamos a domingo 11 de junio. Eso significa que hoy es mi cumpleaños. Cumplo el 11 de junio. Qué mejor manera de celebrar mi cumpleaños en un lugar que siempre he querido visitar y explorar. Tuve la oportunidad de estar aquí. Gracias por seguir este canal y espero que pronto visitaremos otros lugares increíbles. Vamos a explorar aquí alrededor del campamento. Como pueden ver, estamos prácticamente todo oscuras. Si no es por ayuda de esta lamparita, no nos podemos ver nada. Vamos a caminar un rato y vamos a ver qué nos podemos encontrar ahorita que es de madrugada. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en la zona del silencio. Vamos. Y nos acompaña... Allá está, mira, se fue. ¿Dónde está? Rigoberto. Tenemos un invitado. Ahí está. Saluda. ¿Qué onda? Dile hola. Es el que nos va a andar cuidando aquí alrededor. Ya está el ratoncito. Ahí. Ah, sí. ¿Viste? Ahí está. Y brinca. Sí, pues es un ratón. Lo que les digo, lo bonito de andar explorando estos lugares de noche. Qué bonito. Mira, viene. Como es de frecuencia en este canal, nunca vamos a los lugares sin hacer un tipo de prueba de lo que se dice, de lo que se platica de los lugares que visitamos. Y aquí estamos en la zona del silencio. Aquí se dice que las señales de radio no se escucha, se pierde totalmente, que no se escucha nada. Y ahorita vamos a hacer una prueba de radio. Aquí Lalo tiene el teléfono conectado a la bocina y vamos a ver si alcanza a detectar una frecuencia. Primero que nada, pues es la aplicación del teléfono, la de FM, ¿verdad? Lo tenemos conectado por un cable de 3.5, conectado a una bocinita, nada más para que se amplifique el sonido. Vamos a hacer aquí un escaneo. Ahí se pone a escanear. Tarda alrededor de medio minuto en hacer el escaneo. Ahí ya lo escaneó. Dice que no encontró nada. Lo vamos a hacer manual. No agarra nada de señal. Ahí está ya toda. Ahí ya le dimos vuelta a toda la banda, no encontramos ningún sonido. Bueno, pues puede ser que sea obvio porque estamos muy alejados de cualquier antena de radiofrecuencia. Entonces, ¿no dormiste bien? No, pues sí, hubo ratitos donde dormí, pero no. No, estás ronque. No, sí hubo ratitos donde me dormí. Sí, se notó. Todavía no tenemos señal. No, aquí no vamos a tener señal. Vamos a hacer más pruebas más al fondo de la zona del silencio. Vamos. Disfruten lo increíble que es esta zona, fuera de los mitos, de las leyendas que se dice aquí. Pues en realidad pues es una zona llena de energía. Solamente vengan y disfruten otro tipo de turismo, es la zona del silencio.
Bueno, pues aquí acabamos de dejar la camioneta. Vamos a investigar en esta pequeña llanura que tenemos. Estamos en medio de este pequeño cerrito y este pequeño, pues un cerro más mediano, ¿no? Entonces aquí podemos ver así como evidencia de que pues fue un mar, ¿verdad? La intención es que pues que caminemos hacia arriba y ver cómo se ve toda la llanura. Prácticamente se ve pues la evidencia de que fue un mar. Aquí podemos, mira. Aquí hay como caparazones de caracol. Quién sabe cuánto tiempo tengan, se ve por ahí adentro. Mira, ve cómo se ve la evidencia de agua de mar. ¿Sí lo alcanza a ver? Oxidado. Sí, mira, hay bastantes, mira. Aquí hay otro. Aquí hay otro. A lo mejor y si lo juntamos está completo, ¿eh? Qué interesante, ¿verdad? Hay bastantes, Sí. Vamos a ver qué más nos encontramos. Comenzamos bien, vamos a ver qué más nos encontramos. Virgo, güey. ¿Qué? Mira. Tiene verde. Sí, güey. Mira, es cuarzo, es piedra y tiene verde. Lalo va a traer unos imanes que trajimos para hacer unos experimentos, a ver si podemos recoger metales aquí alrededor de la zona del silencio. Se cuenta de que hay varios pedazos de metales que se incrustan en las piedras o son piedras con metales de hierro o fierro. Con los imanes los podemos atraer. Trajimos ahí algunos imanes, vamos a arrastrarlos sobre toda esta zona a ver si podemos agarrar algunas piedras con esos metales. Vamos. Sí, ya tiene esto bastantes piedras, ¿sí? Mira cómo se va añadiendo. ¿Lo ves? Mira, y se queda. Ay, pues es que también tiene tierra, pero vamos a tratar de que como viruta. Ándale. Mira, ¿ves cómo se forma? Y se quedan así hacia arriba, mira. Aquí se ve. Sí. Oh, qué suave. Entonces sí es cierto, hay bastantes piedras con metales incrustados. Pues aquí estamos en la zona del silencio, como pueden ver es puro desierto con bastantes piedras preciosas. Si ponemos mucha atención podemos encontrar varias piedras preciosas, algunos indicios de que todo esto era el mar. Pero ¿por qué es tan misteriosa esta zona? ¿Por quién lo puso en el mapa? ¿Por qué es tan reconocida esta zona de ser una zona mística, misteriosa? Pues todo comienza en los años 30, cuando un famoso piloto aviador circulaba por esta zona, volaba por estos lugares. El piloto aviador Francisco Sarabia volaba por aquí tranquilamente y al cruzar por esta zona específica empezó a sentir fallas mecánicas de su avioneta. Empezó a sentir que los motores se apagaban, que los radios de comunicación no funcionaban. Prácticamente estaba sin funcionar toda su avioneta. Afortunadamente pudo planear y pudo salir con vida, pero le llamó mucho la atención esta zona. A partir de ahí empezaron a especular varias teorías de esta zona, pero todo explotó el mes de julio del año 1970 cuando Estados Unidos lanza un misil de prueba llamado Atenas, lanzado desde Utah, que tenía destino a Arenas Blancas en Nuevo México, pero termina desviándose 170 kilómetros para llegar aquí. A partir de ahí todo se empezó a descontrolar, empezaron a hacer más teorías de esta zona porque Estados Unidos armó específicamente un ferrocarril para llegar a esta zona para recuperar el misil, con la excusa de que el misil tenía altas cantidades de radiación de cobalto 60. Le pidió permiso a México para poder recuperar el misil, pero no solamente recuperó el misil, sino también recuperó varias toneladas de tierra, de piedras, llevándose de esta zona. Comentan que eran bastantes vagones que salían día con día desde aquí hasta Estados Unidos. Traemos también con nosotros este aparatito que ya en otros videos pues ya lo he utilizado en el video del cementerio nuclear de Juárez. Aquí se lo voy a dejar arriba por si lo quieren ver también, está muy bueno. Fui hasta allá y vamos a ver si aquí hay radiación, que lo dudo mucho, pero no perdemos nada con hacer la prueba. Vamos a prender aquí el aparatito. Cabe recalcar que este aparatito detecta la radiación que emite el cobalto 60 y el cobalto 65, así que en esta prueba pues no va a funcionar muy bien. Ahí ya encendió. Vamos a ponerle play, ahí está escaneando.
Estamos a .001, no hay nada de radiación. Ahí va subiendo poco a poco. Ya cuando ya llegue a 1, ya marca algo de radiación. Pero abajo de 1 prácticamente no hay nada de radiación. En la ciudad, en el centro de la ciudad, puede alcanzar hasta .8, .7, porque pues, hay muchos aparatos electrónicos ahí alrededor, sí puede detectar la radiación. Pero aquí en campo abierto no está marcando nada. Vamos a acercarlo, puede ser acá en la tierra, a esta piedra. ¿Ya? Lo tengo seteado para que emita un sonido al marcar 1, y pues no, está prácticamente nada de radiación. Listo, acabo de subir el cerrito y estamos en uno de los cerros de la zona del silencio. ¿Y por qué subimos aquí? Que queremos hacer la prueba a ver si hay señal de teléfono, si tenemos datos, si tenemos cobertura telefónica. Apenas cuando estaba subiendo empezaron a llegar notificaciones, llegaron bastantes notificaciones, empezaron a jalar los datos. Pues tenemos hasta 4G, tenemos 4G con 2 rayitas, muy poquita señal, pero sí tenemos algo de señal telefónica. Vamos a hacer la prueba, vamos a marcarle a un amigo. De hecho me está marcando mi hijo. Hola, bebé, pasó, amor. Mira. Está grabando. Estoy grabando. Hola. Sí, no, estoy con él. Gracias. ¿Qué están haciendo? Yo a ti, ma. Ahorita en la noche llego. ¿La noche? Sí, estoy algo lejos. Vamos a ir a comer algo. En la noche vamos y comemos algo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mijo. Bye bye. Te amo. Mayor prueba no podemos hacer. Si tenemos señal de teléfono, señal de datos. Bueno, de datos, a mí me marcaron por WhatsApp, videollamadas si tenemos. Vamos a hacer una llamada telefónica. Está marcando un amigo. Vamos a ponerlo en altavoz. Pasó, bebé. Pasó, hijo. Feliz cumple, chiquitín. Gracias. Ya estás más rufles que la chingada. Poquito, no son ¿Qué muchos. estás haciendo? Estoy arriba de un cerro en la zona del silencio. ¿Y lo que han encontrado? ¿Ahorita te regresas o qué? Sí, ahorita a la noche regreso. Chale, cuídate. Ahora, bye. Pues ahí está, otra prueba. Si tenemos también señal de teléfono. Pues señal sí hay, solamente hay que subirse a los cerros. Es un mito de que aquí los aparatos telefónicos o los aparatos electrónicos se descomponen. Ha funcionado bien la troca, nos ha funcionado bien la cámara, los teléfonos, nos ha funcionado prácticamente todo bien. Ahora vamos a hacer la prueba de la brújula. Vamos. Aquí trajimos una brújula tradicional, común, sencilla. Aquí podemos ver para dónde marca el norte. Vamos a ver. Aquí está marcando hacia allá al norte. Vamos a ponernos derechito para allá al norte. Vamos a hacer la prueba con el teléfono. El norte en el teléfono lo está marcando hacia allá y la brújula también. Bueno, por el sol casi no se ve. No se ve la pantalla del teléfono, pero la brújula, tanto como el teléfono como la brújula tradicional, los dos están marcando para allá al norte. Así que pues, también es mentira de que las brújulas fallan. A lo mejor en otros puntos sí puede llegar a fallar, pero aquí donde estamos, que estamos en el corazón de la zona del silencio, pues no presentó ninguna falla. Se perdió Lalito, no lo encuentro, ya tengo varios minutos buscándolo, pero me hace raro, si está acá atrás conmigo, bajando del cerro se me perdió. Bueno, pues seguimos platicando. Otra de las teorías que se dicen aquí de la zona del silencio es que hay apariciones de ovnis, hay apariciones de marcianos, que te los puedes encontrar por aquí, por alrededor, pero... ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Un marciano! ¡Se lleva Lalito! ¡Se lleva Lalito! ¡No! ¡No! ¡Deja Lalito! ¡Se lleva la camioneta! ¿Qué? ¡Ah! Y por ejemplo, este es el meteoro que me ha encontrado, es el más grande.
Ese es el meteoro más grande que me he encontrado. Está pesado. Y aquí salía el general Villa cuando lo correteaban allá, que peleaba allá. Salía de ahí la gente y tenía escalones, salía de cuenta. Entonces, por abajo de la tierra Por salía. abajo de la tierra, Hay una a gruta. 7 metros le tengo la gruta ahí. Muy enterrador, tenía escalones y salía, esta es la chimenea. Y ahí, Esta ex hacienda perteneció a Francisco Villa. Se dice de que esta hacienda esconde un tesoro muy grande de Francisco Villa, de todos los saqueamientos que tuvo. Pero mira, Primero entramos en una cueva cerrada y luego nos abre el panorama y luego ya entramos a las aguas termales. Sale el agua, pero sale caliente, no tan caliente,